los generadores de corriente continua. Y comenzaremos con una breve historia tomando como referencia a Estados Unidos en 1880 con la guerra energética entre Nikola Tesla y Thomas Edison, con Thomas Edison defendiendo la corriente continua y Nikola Tesla defendiendo la corriente alterna. En esta guerra, Thomas Edison intentó opacar la corriente alterna diciendo que era peligrosa, matando un elefante con dicha corriente. Pero Nikola Tesla tuvo la oportunidad de usar los transformadores para transportar más fácil y con menos costos la energía alterna, y esta fue la que predominó en Estados Unidos. Luego se vio la necesidad de utilizar máquinas que permitieran los cambios de velocidades amplios, y la corriente alterna no ofrecía estas ventajas. Entonces, ¿qué se hizo? Se usaron motores, y usaron motores que funcionaban a corriente continua, y se usaron rectificadores para cambiar de corriente alterna a corriente continua y así hacer que funcionara. Bueno, el diagrama de Glenn lo que hizo fue tomar como referencia la máquina ya hecha por Faraday, que era un generador de corriente alterna. La modificación que hizo Glenn fue poner un sistema que rectificara las ondas alternas para así volver la corriente más suave y volverla continua. Bueno, entonces ahora como generalidades hablaremos de lo más importante de un generador de energía continua. Entonces, un generador de continua, ¿cómo funciona? Entonces, a través de él pasa energía mecánica que se convierte en energía eléctrica, debido a que esta energía mecánica es de forma electromotriz. Entonces, a través del colector pasa energía alterna que luego, al salir, se convierte en energía continua. Entonces, estos generadores son muy funcionales, ya que se pueden usar como motores también. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre las partes de un generador de corriente continua. En este esquema podemos observar las principales partes de un generador de corriente continua. Tenemos la culata o yugo, tenemos el estator, el devanado inducido, el polo auxiliar, el núcleo del polo principal, que son partes exteriores, tenemos el entrehierro, tenemos el rotor y piezas polares, que serían un poco más internas, tenemos los ejes que serían el eje longitudinal y tenemos el eje transversal, que nos muestran la simetría importantísima en esta pieza. Vamos a hablar del funcionamiento de los generadores de corriente continua. Su principio básico se basa en utilizar una bobina o un conjunto de alambres dentro de un imán sólido, y usando el principio de la inducción electromagnética, producir una corriente que nos va a permitir usar esa energía para diversos usos. Esto se logra a través de el movimiento giratorio de un inductor o rotor, que en este caso es el que genera la mayoría del campo eléctrico en la máquina. Este inductor genera un campo magnético que va en dirección del polo norte al sur, y la interacción del movimiento mecánico con la bobina permite producir una corriente eléctrica que va a fluir por esa bobina y permite el movimiento rotatorio constante de la bobina. En síntesis, entonces, esta bobina con los imanes permite producir una corriente eléctrica inducida que puede ser usada en diferentes usos a partir del movimiento mecánico. Dentro de la máquina, la corriente que se va a producir va a ser alterna. ¿Por qué? Porque tenemos el campo eléctrico. Por la ley de Faraday sabemos que tiene que ser perpendicular a la dirección de la corriente. En este caso, vamos a obtener una gráfica senoidal donde nos expresa que se está manejando una corriente eléctrica.
en función del tiempo, alterna en función del tiempo. Entonces necesitamos un sistema que permita convertir esa corriente eléctrica alterna en el interior en corriente eléctrica continua en el exterior para poder usar, porque ese es el uso de la máquina. Esto se logra a través de un colector de Elgas. Ese colector de Elgas permite alternar las escobillas para variar la corriente y permitirla rectificar. Actualmente se usan rectificadores de diodos que permiten facilitar el proceso y con eso conseguimos producir corriente eléctrica continua a partir del movimiento de un eje, en este caso el rotor, dentro de un inductor, que es el que produce el campo magnético. Bueno, entonces ahora una parte importante de los generadores de corriente continua es la clasificación de la dínamo. Entonces, la clasificación de la dínamo, esto se refiere a la alimentación de las bobinas que generan la energía dentro del generador. Entonces tenemos dos tipos diferentes de excitación, la excitación independiente y la autoexcitación. La excitación independiente se refiere a algo externo que va por fuera, que alimenta al devanado inductor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Genera corriente alterna que luego va a pasar a hacer parte del sistema. Luego tenemos los de autoexcitación. Con esto nos referimos a generar, donde se generan pequeñas intensidades de flujo para generar energía a través del sistema. Entonces, en esta parte vamos a explicar la forma teórica, cómo se ven los dínamos, los diferentes dínamos que tenemos. Entonces acá podemos ver el inductor y el inducido. Entonces este primer circuito hace parte de la excitación independiente, donde vemos que el inductor está separado del inducido y en ambos entra corriente, para luego hacer una sola, cuando queden iguales. Luego tenemos que son de autoexcitación, estos tres, que serían en el serie, en paralelo y en compuesto, como se puede ver. El principal acá es el compuesto, ya que el compuesto toma lo mejor del paralelo y lo mejor del serie para hacer un circuito más eficaz. En este caso hablaremos de las formas características del generador con excitación independiente y generador con excitación compuesta. Tendremos en cuenta que depende de dos variables, de tensión y de corriente. Tensión o voltaje. En el generador con excitación independiente tendremos en cuenta que cuando la corriente es mínima, el voltaje es máximo, y que a medida que crece la corriente, la potencia va a disminuir hasta un punto en que la corriente sea igual a la corriente de excitación. Que este es el modelo que no se usa porque es muy costoso, pero es el modelo más eficiente. Ahora iremos al generador que más se usa, que es el generador con excitación compuesta, que tiene prácticamente la misma función. Cuando la corriente es mínima, el voltaje es máximo, es decir, cuando la corriente aumenta, el voltaje disminuye, o sea, la potencia disminuye, pero esta potencia disminuye tanto hasta casi desaparecer. Bueno, finalmente hablaremos sobre algunas desventajas del dínamo con respecto al alternador. El alternador tiene varias ventajas que hacen que sea un tipo de máquina más utilizada, ya no solo por el hecho de que produce electricidad en corriente alterna, sino como la consume, sino por otras ventajas del tipo utilización. Las ventajas del alternador respecto a la dínamo son las siguientes. En el alternador eléctrico se puede obtener mayor gama de velocidad de giro. La velocidad de giro puede ir desde 500 a 7000 revoluciones por minuto. La dínamo a altas revoluciones por minuto sufre el colector y las escobillas se desgastan por la subida de temperatura. El conjunto rotor y estator en el alternador es muy compacto. Los alternadores poseen un solo elemento como regulador de tensión. Los alternadores eléctricos son más ligeros, pueden llegar a ser entre un 40 y 45% menos pesados que las dínamos
y de un 25-35% más pequeños. El alternador trabaja en ambos sentidos de giro sin necesidad de modificación. Y otro también sería la vida útil del alternador es superior a la de la dínamo. Esto es debido a que el alternador eléctrico es más robusto y compacto por la ausencia del colector en el inducido y soporta mejor las altas temperaturas.